estoy en blanco. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para que más estudiantes lean nuestro tiempo social? Pues ya muchos estudiantes leen nuestro tiempo social. ¿Podemos mejorar más? Sí, claro, pero la pregunta es cómo podemos hacerlo. ¿Alguna otra duda? Sí, ya comprendí lo que es el estado de bienestar y el modelo de libre mercado, pero Te escucho. ¿todos los sectores fueron afectados con estos cambios? ¿Salud, seguridad, educación? Sí, todos los sectores fueron afectados en mayor o menor medida. ¿En especial la educación? Permíteme un segundo, se me ocurrió una idea. Mira, Alfredo, la vez pasada sacamos 39 tiras de una población estudiantil de 300, equivalente aproximadamente al 13%, y todos los días subimos un 0.48%. ¿Cómo lo harías tú? La verdad es que no entiendo mucho de rating y eso. ¿Qué se te dificulta? Más que nada, leer las cifras y eso. No te preocupes. ¿Qué te parece si para que aprendas, en esta ocasión tú haces todo lo del momento del dato? Pero si me equivoco. Ay, no te preocupes, así se aprende. Además, le diremos a Mireya que nos supervise. Eso sí, Mireya nos ayudará a resolver nuestras dudas. ¿Me hablaban, jóvenes? Hola Mireya. Hola. ¿Saben cuáles son los principales cambios que sufrió el sistema educativo cuando se pasó al modelo de libre mercado? Excelente, supongo que ese es el nuevo tema. Así es. ¿Qué les parece? ¿Sí? Bueno, entonces los dejo trabajar. Si tienen alguna duda, me avisan. ¿Va? Claro. Muy bien. Hola, mi nombre es Mireya, que significa mirar o admirar, y soy la directora de Nuestro Tiempo Social, un periódico escolar dedicado a entender las ciencias sociales, apoyándonos en disciplinas del conocimiento social, tales como Derecho, Economía y Sociología, aunque no se limita solo a ello. Para llevar a cabo tal misión, necesitamos la ayuda de nuestros mejores reporteros. Hola, yo soy Alfredo, reportero del periódico escolar. Mi misión es ayudarte a comprender cómo funciona la sociedad a través de los problemas o situaciones que vives de manera cotidiana en tu comunidad. Yo soy Frida, reportera del periódico escolar. Soy una apasionada de las ciencias sociales y mi misión es ayudarte a entender conceptos de ciencia política, sociología, economía y derecho. Y juntos formamos parte del equipo de Nuestro Tiempo Social. Donde la sociedad tiene sentido. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales e interactúes con nosotros. Muy bien, continuemos con el programa. Oye, Alfredo. ¿Sí? Como Frida está haciendo investigación en algunas comunidades, yo voy a trabajar contigo en este programa. Ok. Pues lo primero y más importante, quiero que revises tu mano. ¿Mi mano? ¿Sí? ¿Ya viste qué hora es? ¿Qué hora es? Es hora de investigar. Muy bien. La hora de investigar consta en encender la computadora y navegar en la red. Es muy sencillo, pero hay que darle un toque extra. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? ¿Es hora de investigar? Va, Ok. a investigar. ¿Sabes? Siento que así está mejor. Sí, yo igual. Oye, bueno, ¿y qué es lo que llevamos hasta el momento, Alfredo? El objetivo de nuestra investigación. ¿Ah, sí? A ver, ¿y cuál es? Veamos, realizaremos un repaso sobre el tema de políticas públicas y para qué sirven, abordando los cambios en la política educativa en México. Okay. Para ello, expondremos los avances en el aprendizaje, las carencias y las propuestas para que un sistema educativo funcione de la manera óptima. También veremos cómo ha sido el reto para lograr que el aprendizaje llegue a todas las comunidades rurales y las dificultades para garantizar que la enseñanza llegue a todas las niñas, niños y jóvenes. Ajá, muy bien. Pero ¿te has preguntado cómo se imparte o cómo se realiza el proceso de aprendizaje en las comunidades rurales? Sí. Además, conoceremos los cambios que han sufrido las políticas públicas en el país y las consecuencias que ha generado el modelo de libre mercado sobre la estructura económica y social, y cómo se ha transformado la educación en nuestro país. Cómo se ha modificado durante los diferentes sexenios, desde José Vasconcelos, primer secretario de Educación Pública, hasta el programa Aprende en Casa, que ha sido un modelo de aprendizaje a distancia por televisión durante la pandemia de COVID-19. Pero nos falta algo, ¿no, Mireya?
Así es, porque como siempre presentaremos la opinión de un especialista para que proporcione un panorama más amplio sobre el sistema educativo. Muy bien, Mireya. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué es importante saber la historia de estos modelos educativos? ¿Has escuchado la frase, quien no conoce su historia está condenado a repetirla? Creo que sí. Bueno, porque en ciencias sociales nos sirve mucho saber de historia para poder analizar con sentido crítico los acontecimientos. Nosotros vamos a ver qué cambios tuvo el modelo educativo con la transición a otro sistema económico. Sin embargo, será más fácil si comprendes que los procesos de educación fueron cambiando a lo largo del tiempo. El sistema educativo mexicano surgió en 1857 y la gestión educativa es responsabilidad de cada estado. Esto acorde con la Constitución Política que fue jurada el 5 de febrero de 1857, y en la que se pudo establecer una federación como forma de gobierno y aceptar la tolerancia sin restricciones. En 1867 se promulgó la Ley de Organización de la Educación Pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue promulgada en 1917, en la que el artículo 3 estableció la libertad académica. Este sistema educativo mexicano es producto de la convergencia de dos corrientes ideológicas: el liberalismo mexicano, que se reafirma con la guerra y las leyes de reforma de 1859 y 1861, y la Revolución Mexicana de 1917. El 13 de diciembre de 1934, el artículo 3 de la Constitución fue enmendado por primera vez, y los libros de texto gratuitos se implementaron en la década de 1940. En 1921 se establece la Secretaría de Educación Pública. El presidente Álvaro Obregón nombra a José Vasconcelos Calderón como su primer titular. A partir de ese momento, el Estado se preocupa más por la educación a nivel nacional y va sembrando poco a poco el territorio a las escuelas. Durante el periodo de Vasconcelos se comienza la lucha contra el analfabetismo. Se crea la Escuela Rural Mexicana, se incrementan las bibliotecas, se editan libros y se impulsan las bellas artes. La educación en México se sustenta en el sistema educativo mexicano, cuyos niveles son educación inicial, educación básica, educación media superior y educación superior. Este sistema se basa en las normas, instituciones, recursos y tecnologías destinados a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Es un sistema de transformación constante. Interesante, Alfredo. Voy a comenzar a anotar. Sí, Mireya. A ver, ¿me puedes ir dictando? Sí, a ver. Una política pública implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la obtención de mayores niveles de bienestar social, resultantes de procesos de decisiones tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, para la obtención de los objetivos señalados. En el gobierno de Ernesto Zedillo, todos los esfuerzos fueron insuficientes para combatir las causas estructurales de la pobreza y de la política pública. Durante el mandato de Vicente Fox, se promovió la denominada Estrategia Contigo es Posible, la cual fue una política de desarrollo social que buscaba romper el círculo vicioso del empobrecimiento. En la administración de Felipe Calderón se impulsó la estrategia Vivir Mejor, que buscaba concentrar las acciones hacia el desarrollo humano sustentable. El 1 de diciembre de 2012, Enrique Peña Nieto propuso una transformación de México basada en 13 decisiones presidenciales. Una de ellas fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, una estrategia de inclusión y bienestar social. ¿Sí? ¿Hola? Verás, hijo, el mismísimo doctor Gómez Muriel se basó en mi historia para hacer su película. Éramos unos escuincles. No había televisión. Recuerdo que la escuela era pesada y muchos de mi salón vivíamos en la pobreza. Eso sí, muy felices de verdad. Sin Facebook o esas cosas, ni videojuegos. Hacíamos deporte y teníamos algo que ustedes no tienen. Valores humanos por encima de la ciencia. Leí el tema de la vez pasada. Y no es posible, desde que metieron el modelo del supermercado, se fue todo al demonio. Espere, ¿modelo de supermercado? No quiso decir el libre mercado, ¿no? No me interrumpas, por favor, estoy hablando de algo muy importante. Resulta que desde mis abuelos
Desde que mis abuelos vivían y ahora que mis nietos van a la escuela, la educación pública en México siempre ha sido y será gratuita. La década de los 80 marcó un antes y un después en el sistema educativo, gracias a las reformas efectuadas en la materia, como la reestructuración de orden normativo, político, social y educativo, a través de las reformas de primera, segunda y tercera generación. Las reformas de primera generación hacen alusión a la descentralización y al financiamiento de la educación. La segunda generación habla de la evaluación de la calidad del sistema educativo, mientras que las de tercera generación contienen las transformaciones del espacio escolar. El artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación de 1993 son los principales instrumentos legales que regulan al sistema educativo y establecen los fundamentos de la enseñanza nacional. Está muy bien, Mireya, pero creo que nos hace falta la opinión de un experto, ¿no crees? Tú no te preocupes, eso déjamelo a mí. Tú encárgate de los datos y las estadísticas. Muy bien, Mireya. ¿Hacia dónde va la educación en México? Hay distintos niveles educativos, hay educación básica, educación media, educación superior. Yo creo que hemos tenido avances históricamente, ha aumentado, digamos, los años de escolaridad de la población y obviamente hay muchos desafíos, sobre todo en lo que tiene que ver con años de escolaridad y también equidad en el acceso educativo. Nosotros sabemos que hay lineamientos de organismos internacionales respecto a la inclusión, respecto a que a la educación tengan acceso en igualdad de circunstancias niños y niñas, hablando de la educación básica o de la educación más elemental. Pero esto a veces es difícil. Todavía vemos partes del país donde por cuestiones incluso socioeconómicas o por tradición, si hay que elegir y hay que elegir por el hecho de que no hay suficiente capacidad de sustento para los estudios de los chicos, se privilegia la del hombre, la del niño sobre la niña. Entonces sí hay rezagos en términos de equidad y de acceso. Y por supuesto, a medida que van aumentando los años de escolaridad, también hay dificultades para elevar la escolaridad por, nuevamente, necesidades socioeconómicas. Muchos chicos, chicas, se ven obligados a abandonar los estudios para ayudar a completar el ingreso familiar. Entonces, la educación nosotros sabemos que empodera a las personas, es un mecanismo de capacidades que dota a hombres y mujeres para progresar, para el progreso social, para que puedan aspirar a mejores condiciones laborales, remunerativas, para que tengan un mejor conocimiento sobre los problemas y, por supuesto, la educación es la base para que un país pueda despegar. De acuerdo con cifras oficiales, con la pandemia ha habido mayor deserción escolar. ¿Qué políticas públicas se necesitan para disminuir este problema? Yo creo que la pandemia ha revelado desigualdades que estaban ahí y que se exacerbaron justamente en el confinamiento. La opción principal que vieron las autoridades fue la de recurrir a la educación en línea. No está mal, pero la educación en línea da por sentado que los destinatarios tienen una computadora, una conexión a internet, que tienen energía eléctrica y que tienen la capacidad de operar una computadora, y estas son habilidades que quizá para algunos de nosotros sean muy cotidianas, pero hay estratos sociales y hay partes de la República Mexicana donde no hay internet, no hay electricidad, no hay acceso a una computadora, y esto dificulta mucho la inclusión. Por supuesto, hay otra infraestructura. México en otros tiempos pues logró instalar una infraestructura de teleeducación, la telesecundaria, educación a distancia, que probó ser muy útil y probó efectivamente que podía incluir y llevar educación a sectores que se encontraban en zonas remotas.
Entonces, sí han advertido Banco Mundial, la UNESCO, de que estamos en el umbral de una generación perdida por la pandemia en materia educativa. ¿Por qué? Porque pues quienes no han tenido acceso a la educación en línea o a la educación en televisión, por falta de infraestructura, por falta de insumos, por falta de electricidad, lo que sea, han abandonado la escuela. Y ahorita tenemos el reto de que si bien se han reanudado clases, la afluencia es limitada y mucha gente abandonó. Y va a ser importante recuperarlos, va a ser importante hacer un trabajo social para recuperar a todas estas personas que dejaron de asistir a clases, porque además fue un receso muy largo, ¿no? 17 meses. En otros tiempos, cuando hemos tenido eventos catastróficos, no sé, pienso en inundaciones en algunas partes del país o en terremotos, sí hemos tenido suspensión de clases porque, por ejemplo, se cayó la escuela o se dañó o se inundó y ha habido suspensiones, pero nunca tan prolongadas como la que hemos tenido actualmente. Son 17 meses. Entonces, sí estamos hablando de más de un año, o sea, año y medio prácticamente, de pérdida de acceso a la educación presencial y la imposibilidad de que la educación en línea pueda suplir a la educación presencial. O sea, en algún momento se vislumbró que la educación en línea era un reemplazo, tal vez no el más idóneo, porque además fue forzado por las circunstancias, o sea, no fue algo que hubiéramos llevado históricamente en planeamiento para llegar a un punto donde tuviéramos una instalación adecuada de capacidades en línea, no, esto tuvo que hacerse de repente, ¿sí? Súbitamente ante la pandemia, y eso sí excluyó a mucha gente. Entonces, el gran reto ahorita es recuperar a esa gente que dejó de ir a la escuela. ¿El modelo de libre mercado ha afectado los programas educativos en México? En varios ámbitos. Por un lado tenemos la reducción de las capacidades del Estado como resultado de las reformas económicas. Entonces, el Estado se ha deshecho de varias funciones que tradicionalmente desempeñaba. El Estado era proveedor de educación, era proveedor de salud, era proveedor de seguridad. Hoy vemos que muchas de estas tareas han sido entregadas al sector privado, que no está mal, pero siempre el Estado debería tutelar. ¿Cómo considera los cambios en las reformas educativas? Bueno, ha habido cambios en las reformas educativas, en contenidos, sí, también en las horas de escolaridad. Yo creo que está bien lo de las horas de escolaridad. Yo creo que algo que también se perdió en la pandemia fue esto de los desayunos y las comidas escolares, porque para muchos pequeños de familias de bajos ingresos, pues era una comida segura, ¿no? Ir a la escuela te garantizaba que podías tener un acceso a alimentos. Ahorita han estado apoyando en pandemia con las becas alimentarias, pero no estoy segura de que lleguen a todos los que solía llegar este apoyo cuando había clases presenciales, ¿no? Pero aparte de extender las horas de clase, está el tema de contenidos, y creo que se ha privilegiado mucho los contenidos sobre la premisa de que una imagen vale más que 1000 palabras. No está mal. Muchas personas somos muy visuales y cuando vemos una imagen esto puede tener más impacto que un texto. El texto puede parecer monótono para los chicos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos en que muchos están expuestos a la telefonía celular, a videojuegos, a distractores como redes sociales y demás. Entonces, entrar a un texto que solo es texto y que no tiene ningún estímulo visual, pues puede resultar monótono y hasta fastidioso, ¿no? En ese sentido, creo que los estímulos visuales, sí, esta idea de que una imagen vale más que 1000 palabras, puede funcionar si se le explica al destinatario por qué vale más que 1000 palabras, qué significa una imagen. ¿Qué trascendencia tiene? Una persona puede mirar un mural de Diego Rivera y podría o no comprender que hay, digamos, un parámetro social involucrado en esta pintura, pero si no se le explica, ¿no? No lo puedes saber. Y estoy pensando en educación básica, ¿sí? Yo creo que sí tenemos que fomentar la lectura y bueno, independientemente de si una imagen vale más que 1000 palabras, no podemos obviar las palabras, ¿sí? Ahora vemos serios problemas en las
nuevas generaciones de incapacidad de leer. Muchos son analfabetas funcionales, muchos leen y no comprenden lo que leen. Entonces esto, pues lamentablemente son rezagos que van arrastrando y, por ejemplo, cuando llegan a educación superior, los que llegan a educación superior tienen muchas dificultades para desenvolverse con las dinámicas de la educación superior, donde pues no hay tanto elemento visual y sí tienen que leer textos densos y demás. Entonces, yo creo que es importante combinar, ¿sí? Está bien las imágenes, pueden romper la monotonía en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también hay que enseñar a la gente a pensar. Y para pensar bien hay que leer mucho, porque leer bien y leer mucho también nos permite escribir bien, ¿no? Y nos ayuda a también saber escuchar. Yo creo que otro problema en la educación actualmente es que la gente no sabe escuchar, todos quieren hablar, ¿no? Y esto pues también dificulta la comunicación. La educación en nuestro país ha tenido diversos cambios, los cuales no han generado un aumento importante en el rezago educativo. De acuerdo con datos del Coneval, a nivel nacional se observa que entre 2018 y 2020 el rezago educativo aumentó en 0.3 puntos porcentuales, pasando de 19% a 19.2% respectivamente. Uno de los factores que han ocasionado el aumento en el rezago educativo ha sido que las políticas públicas de los últimos años no han beneficiado a la población. La crisis sanitaria puso de manifiesto las deficiencias y la desigualdad de los sistemas educativos en todo el mundo. No obstante, el compromiso del gobierno federal de consolidar una política de Estado para el financiamiento de la educación es incrementar los recursos a efecto de alcanzar una inversión directa del 0.63% del PIB. Sin embargo, hay que buscar nuevas alternativas. Se requiere hacer más equitativo el modelo de financiamiento, ampliando más fondos. En el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021, se propone un presupuesto educativo de 836.400 millones de pesos, que implicaría un crecimiento nulo para el gasto educativo respecto al presupuesto del año anterior. Hay que ver la siguiente gráfica. Ok. Durante el ejercicio fiscal de 2021, la mayoría del gasto público en educación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación sería ejercido a través del ramo aportaciones federales para entidades federativas y municipios. Hay que ver la siguiente lámina también. La situación educativa de México en el contexto de América Latina permite identificar algunas características. Nuestro país se encuentra entre las 8 naciones con mayor porcentaje de población en condiciones de pobreza, siendo el mayor obstáculo para el cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho a una educación de calidad. En este contexto, las políticas educativas del país no han logrado revertir las profundas desigualdades existentes. Durante los últimos 25 años, los gobiernos han puesto en práctica una serie de políticas educativas con el objetivo de superar los rezagos que padece una parte muy importante de la población. También se ha tratado de cumplir con la expectativa de transformar a la educación para contribuir al bienestar del país y ser un instrumento de justicia social. Muy bien. Estos esfuerzos se han enfocado en mejorar la calidad de la enseñanza, reducir los niveles de inequidad y procurar la coordinación del sistema educativo. La calidad del sistema educativo es aún insatisfactoria. Persisten niveles de inequidad considerables y la coordinación es ineficiente. Las políticas que anteriormente se llevaban a cabo en esta materia han mostrado su ineficacia. Los cambios que se requieren para transformar el sistema educativo de México es erradicar el analfabetismo, abatir el rezago y reducir la brecha digital. Además, se debe hacer algo para disminuir la deserción escolar en todos los niveles y generar las condiciones en las escuelas para la permanencia y la conclusión de los ciclos escolares. Así es. El Estado debe garantizar el aprendizaje en los planteles a lo largo de la vida, ya que en esta era de la globalización se establecen objetivos y metas ambiciosas y viables en educación, ciencia y tecnología. Es decir, una educación de calidad debe de estar acompañada con el impulso del magisterio, mejorando el reclutamiento del profesorado y más capacitación a los docentes.
Además, se tiene que dirigir la política financiera sobre las bases de una reforma jurídica que permita impulsar el desarrollo de una educación de calidad con una visión de largo plazo. Entonces, ¿qué te pareció, Mireya? Quedó excelente, chicos. Gracias, Mireya. Y gracias a ustedes. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Aparte de nuestro canal de YouTube, en donde puedes ver las emisiones pasadas para que sigas aprendiendo. Muchas gracias y hasta la próxima.